de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestro invitado. Nos acompaña Olnar Ortiz, abogado indígena Bare, experto en derechos humanos, además coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal Venezolano. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Pues la verdad, mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de lo que ha ocurrido con este caso que tantas reacciones ha generado de la muerte de 4 indígenas en Amazonas a manos de militares por un conflicto sobre Wi-Fi. Usted ha venido denunciando en sus redes sociales irregularidades. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, este fue un hecho lamentable que el día 20 de marzo del 2002 sucedió en la comunidad de Parimabé. Esto queda al sur del estado de Amazonas, en Alto Orinoco. Es prácticamente una comunidad fronteriza, donde, como tú lo comentabas, fue por una situación mediante su red social Facebook, donde lamentaba el hecho y decía de que habían 4 personas asesinadas y 5 personas heridas. Más nada, desde ese momento no ha ocurrido absolutamente más nada. Y luego el 23 de marzo, donde el fiscal general de la República anunciaba que había designado al fiscal 91 en materia indígena y al fiscal cuarto de derechos fundamentales. Ha habido muchas comisiones a Parimabé. Ninguna organización indígena y organizaciones de derechos humanos ha podido asistir, a pesar de que hemos solicitado poder llegar a la zona. Y esto lo digo porque yo tuve la oportunidad, y creo que soy el único que ha tenido la oportunidad de poder llegar por lo menos a la capital del municipio, y no pude subir a Parimabé porque desde la zona donde yo estaba, que es la capital del municipio de Alto Orinoco, en La Esmeralda, habría que subir 2 días por agua y 15 días caminando al ritmo de nuestros hermanos indígenas sin llevar ningún peso. Es decir, que es muy complejo el tema de poder llegar a esta comunidad para poder obtener información de todo, o incluso para poder levantar actas referente al caso. Nosotros, desde el primer momento en que nos enteramos, nos abocamos a la causa. Tuve la oportunidad de conversar con Gabriel. Desde el primer momento ellos me nombraron su representante legal de conformidad a la LOCSI, y es por ello que el 30 de marzo nosotros hicimos la denuncia formal ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Incluso me nombró representante también de su hermano Borges Difonte, que es el menor de edad y quien fue el que recibió los proyectiles de arma de fuego, tanto en el pie derecho como en el brazo izquierdo. Y se desprende del informe médico de que fue por un proyectil de alto calibre, en virtud de que el brazo izquierdo prácticamente tiene entre 7 y 12 centímetros, donde por la fractura diminuta que tiene, no tendría hueso alguno. Ahora le pregunto, porque Amnistía Internacional hizo un llamado en las últimas horas para que el régimen de Nicolás Maduro garantice los derechos humanos de 2 jóvenes indígenas Yanomami que habrían sido sujetos de desaparición forzada después de haber presenciado los hechos que usted está narrando. ¿Qué puede compartir con nosotros? Exactamente. Amnistía Internacional el día de ayer emitió un petitorio al gobierno de Nicolás Maduro para garantizar los derechos humanos en este caso de nuestros representados. Esto en virtud de que el 1 de abril personas que alegaban ser funcionarios del Ministerio
del Poder Popular para Pueblos Indígenas intentaran sacar a mis representados desde el Hospital José Gregorio Hernández, los cuales se encontraban desde el 21 de marzo y en este momento puedo decir que ellos recibieron 3 operaciones. En este caso, Borges y Ponte recibió 3 operaciones para salvar su brazo y no perderlo. Evidentemente necesita una cirugía reconstructiva, pero el hecho es que estos funcionarios que alegaban ser del Ministerio de Pueblos Indígenas no anunciaron a qué lugar iba a ser trasladado, en este caso el menor de edad, cosa por el cual se activó la medida de protección que tienen de la Fiscalía número 5 del Ministerio Público, y que el 3 de abril fueron trasladados, el domingo 3 de abril fueron trasladados de manera prácticamente tipo comando, podría decirlo así. Fueron sacados del hospital en una ambulancia y fueron trasladados supuestamente o presuntamente en un primer lugar a la base aérea Libertador, para luego ser trasladados al Hospital Militar de Caracas, cosa que hasta los momentos nosotros no podemos definir si realmente mis representados están en este hospital militar, en virtud de que el hermetismo ha sido total, ahora mucho más cuando no se encuentran aquí en la localidad de Puerto Ayacucho. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que ha ocurrido con aquellos que resultaron heridos, entre ellos, entendemos, un adolescente de 16 años, y con los responsables, si se encuentran detenidos o no. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos.
En Conexión 750, hablando acerca de este caso que tantas reacciones generó, reseñado por medios de comunicación internacionales, que tiene que ver con la muerte de 4 indígenas en Amazonas a manos de efectivos militares, en ese momento por un conflicto sobre Wi-Fi. Me parece que el pasado 20 de marzo, me corregirá mi invitado si nos equivocamos. Yo le dejaba una inquietud a propósito de los heridos, de los responsables. Nos acompaña Olnar Ortiz, quien es coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, efectivamente fue el 20 de marzo del 2022 en la comunidad de Parimabé, en el municipio del Torinoco de aquí del estado de Amazonas. Con respecto a los funcionarios militares, bueno, aquí hay una información local, digo aquí, puesto que yo ayer lo estuve denunciando por la red social Twitter, que en primer lugar de que el Ministerio Público no se le había anunciado el traslado de mis representados el día domingo 3 de abril, pero que tampoco sabían si realmente los funcionarios militares que estaban todavía en la base de Parima habían llegado o habían logrado salir o habían logrado ser extraídos de esta base, como en varias emisoras radiales de aquí de la localidad lo anunciaban. Incluso decían de que estos funcionarios estaban en la sede del DGCIN, puesto que realmente esta información luego de fuentes extraoficiales fue informado que realmente en esta base de militar no había, en este organismo no había ningún funcionario de la aviación militar que procedían en este caso de la base de Parimabé. Es decir, que esto todavía no se sabe si estos funcionarios militares todavía se encontraran en Parimabé o habrían ya salido de la comunidad indígena. Lo que sí hay que resaltar es que, como también han dicho, de que ellos están secuestrados, los que piden o lo que estaban exigiendo los hermanos del pueblo Yanomami era de que hasta que no se solucionara la situación, ellos no iban a salir de la comunidad. No es que lo tenían secuestrado ni nada por el estilo. Sobre el tema de los heridos, ¿qué puede compartir? ¿Qué información maneja usted? Insistimos, en un primer momento se habló de 3 heridos, entre ellos un adolescente de 16 años. Lo escuchamos. Sí, como te dije, incluso manteniendo, y voy a tomar textualmente lo que decía el primer mandatario regional en su red Facebook. Él hablaba de 5 heridos, 2 militares y 3 hermanos indígenas Yanomami. De estos, el más grave era el adolescente de 16 años y representado, que fue trasladado el día 21 de marzo, y es por el cual esta noticia realmente se logra saber. Los funcionarios militares llegan el 24 de marzo al hospital José Gregorio Hernández, y fuentes extraoficiales hablan de que ellos fueron también trasladados fuera de aquí del estado de Amazonas, cosa que, como te digo, por el hermetismo que existe en torno al caso, no se ha dado ninguna información con respecto a ello. Los otros 2 hermanos indígenas que estarían o que resultaron heridos es el capitán Sabino Silva y su esposa. Ambos, por ser heridas menores, se mantuvieron en la comunidad y evidente se mantienen en la comunidad. La única persona, por eso decimos testigos claves de esta situación, es mi representado e incluso su hermano, que estuvieron presentes en todos estos hechos del 20 de marzo del 2022. El país de España decía que la comunidad de Parimabé lloraba a sus muertos, pero también se había declarado en rebelión desde lo ocurrido. ¿Cuál es la situación en este momento? Lo escuchamos. La información que hay, ha sido muy poca. Sí, esto lo digo y con propiedad, porque la única forma de comunicación que existía con esta comunidad
tan alejada de la capital de Puerto Ayacucho, de la capital del estado Amazonas, en este caso Puerto Ayacucho, era a través del Wi-Fi, es decir, a través de Internet. Desde esa fecha no existe comunicación alguna. La poca información que ha llegado es de las pocas personas que han podido ir al municipio y que han podido compartir. Hubo un video que salió y fue difundido en varias plataformas sociales donde estaban exigiendo a nuestros hermanos indígenas de Parimabé, incluso donde pedían justicia. Pero como te repito, la situación que te puedo decir, actualizar, es que los funcionarios militares, de encontrarse realmente allá o de no encontrarse en Parimabé, es que los que exigen nuestros hermanos indígenas del pueblo Yanomami, de la comunidad Parimabé, es que se solucione la situación. Le pregunto, ¿esta situación es común, es excepcional? Me refiero a este tipo de escarceos con efectivos de la Fuerza Armada Venezolana. ¿Qué puede compartir con nosotros? Recordemos que en el 2019 hubo una situación en el marco de lo que era la entrada de la ayuda humanitaria, y donde 7 personas fallecieron, entre ellas 4 personas pemones, y esto estoy hablando de la comunidad Cumaracapay, hecho por el cual nosotros también denunciamos, incluso lo denunciamos ante distintas instancias internacionales, y por el cual hoy goza una medida de protección los hermanos pemones, y que este no sería el primer hecho en el cual estaríamos hablando de funcionarios militares utilizan sus armas para, en este caso, asesinar a la población indígena venezolana. ¿En otros casos se ha hecho justicia o, digamos, ese tipo de situaciones permanecen en impunidad? ¿Qué puede compartir? Bueno, hasta los momentos del caso que te estoy comentando, del 2019, hasta los momentos no hay ninguna persona imputada con respecto al caso. Incluso por el caso de Salvador Franco, que falleció en el rodeo del 2021, el 3 de enero del 2021, por negativa de la directiva en este caso del centro penitenciario, tampoco hay una persona imputada con respecto a estos hechos, a pesar de que había una solicitud de un tribunal para ser, en este caso, llevado a un centro asistencial para ser revisado. Es decir, que hasta los momentos se ha mantenido impune. Y en el caso particular del pueblo Yanomami, en el 2012, luego de la masacre de Hachimú, en el año 1993, donde no fueron funcionarios militares, pero sí fueron garimpeiros. Garimpeiros son las personas que se dedican a la mina de la República Federativa de Brasil. En el 2012, el gobierno venezolano firma un acuerdo amistoso que fue aprobado por la Organización de Estados Americanos, y que en la cual decía de que ellos se encargarían de proteger la vida de nuestros hermanos indígenas Yanomami, cosa que particularmente el mismo día 20 de marzo se cumplían 10 años de ese acuerdo amistoso, y en el cual ocurren estos hechos. Fíjate que lo menciona, entendemos que la comunidad indígena venezolana tiene que lidiar con efectivos de la Guardia Nacional, pero también con grupos irregulares, incluyendo los garimpeiros, específicamente en el estado de Amazonas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Amazonas, lastimosamente, estamos en una situación de frontera, y digo lastimosamente no por estar en el tema de estar en fronteras, sino por la situación a la que nos enfrentamos a diario con respecto no solamente por la misma posición geográfica en la que nos conseguimos, sino también por todas estas irregularidades de las personas que tú acabas de mencionar. Estamos hablando de la FARC, del ELN, de disidentes de la FARC, de grupos irregulares como garimpeiros, y otras personas que han venido llegando para la explotación del oro, del coltán, del cobre, del estaño, del diamante, porque este es un estado donde tenemos una
alta población, en este caso de minerales valiosos, y que están siendo explotados de manera ilegal. En un primer lugar se tocaba como un punto que era en el municipio de Tabapo, Yapacana. Hoy por hoy podemos en el día a día conversar con varios hermanos indígenas, incluso ya están instalados campamentos cerca de la capital de Puerto Ayacucho, como es el municipio de Atures. Gracias a Olnar Ortiz por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, abogado indígena Bare, experto en derechos humanos, además coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal Venezolano. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y el inicio de la Escuela de Biología. En 2017 se conmemoran 70 años del inicio de los estudios profesionales de biología en Venezuela. Su planificación se remonta a 1946, cuando la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, consciente de que los estudios en ciencias naturales eran fundamentales para el país, solicitó ante diferentes instancias educativas la creación de una escuela de ciencias dentro de la Universidad Central de Venezuela.
Las gestiones fueron motorizadas por el médico y botánico Tobías Lasser, secretario interino de la Academia para el momento, quien logró que ese mismo año se abriera un pequeño departamento de ciencias naturales en la recién fundada Facultad de Filosofía y Letras, actualmente Facultad de Humanidades y Educación. La inserción de una escuela de ciencias en una facultad de filosofía se inspiró en programas de varias universidades europeas y norteamericanas, donde ambas disciplinas están integradas. No obstante, a los pocos meses, esta adscripción se consideró inviable y el pequeño departamento pionero fue entonces acogido por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, actualmente la Facultad de Ingeniería, pasando en 1947 a constituir la anhelada Escuela de Ciencias, luego conocida como Escuela de Biología. Transcurrirá algo más de una década antes de que la Escuela de Biología, junto con la Escuela de Química y la Escuela de Física y Matemáticas, se consoliden en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela que hoy conocemos, pionera en los estudios en ciencias básicas en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Saludos, bendiciones para todos los que en este momento están conectados a esta ventana comunicacional que nos queda. Mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. A propósito de lo que está ocurriendo en el sector salud, entendemos que esta semana se celebró una asamblea de enfermería donde analizaron, entre otros temas, la situación de los salarios y la contratación. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, muy importante. Fíjate, en el día de ayer, el gremio de enfermería, normalmente nosotros, antes de hacer algún tipo de acciones, consultamos con nuestras bases. Llevamos la información que tenemos y que sea el trabajador quien tome la decisión de qué va a hacer. Allí se discutió el sistema de remuneraciones de las funcionarias y funcionarios de la administración pública, que en el portal, un portal se fue publicado por parte de la ONAPRE, esto en fecha 18 de marzo. Allí ellos establecieron, pues una vez más, no se cumple con lo establecido en el artículo 91 constitucional. Seguimos por debajo del costo de la canasta básica, pero lo que ayer nos ocupó y nos preocupó es que con fundamento a estos lineamientos, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante el oficio número 002 de fecha 23 de marzo, no solamente nos rebaja el monto que estableció la ONAPRE como para los funcionarios públicos, sino que además las primas que veníamos percibiendo como prima de profesionalización, escalafón, la prima de antigüedad, entre otras, fueron reducidas. Y esto, por supuesto, coloca al Ministerio del Poder Popular para la Salud en un ente que viola el artículo 89 constitucional, que establece el principio de irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad de los derechos de los trabajadores, dejando claro que el derecho, esto es un derecho adquirido que hemos tenido a través de estas primas que fueron aprobadas en un contrato colectivo, y el artículo 89 es claro, o sea, nadie puede modificar un beneficio de un trabajador a menos que sea por otro que mejor lo beneficie. Esto fue el análisis que nosotros ayer hicimos. Primero, el Ministerio del Poder Popular para la Salud no acata en los lineamientos que se establece la ONAPRE dentro del sistema de remuneración, que, por ejemplo, colocó al profesional 1 en el nivel 1
con 296.41 bolívares. El ministerio lo coloca en 246, es decir, 50 bolívares menos. De igual manera, disminuyó las cláusulas, las primas contractuales, colocando como, por ejemplo, el escalafón, que para una trabajadora, un trabajador de funcionario público con 33 años de servicio, lo teníamos en un 84% del salario base. Hoy el ministerio lo redujo a un 55.99%, es decir, 28.1% menos. Esta situación, por supuesto, además, María Alejandra, de la situación que estamos viviendo en este momento en los hospitales, donde el acoso es perenne, donde la descalificación de los profesionales es continuo, pues en la asamblea que celebramos se acordaron, entre otras cosas, acudir al Ministerio del Poder Popular para la Salud, cosa que vamos a hacer el día de mañana, a exigirle a la señora ministra que si no nos dan lo que establece el artículo 91 de la Constitución, por favor, que no disminuyan lo poco que estamos percibiendo. Hoy tenemos una asfixia económica extrema. Hoy las renuncias se están dando porque las enfermeras y los enfermeros ya no se dan abasto para tener una sobrevivencia con su núcleo familiar, porque ya no soportamos la falta de respeto, porque ya si una enfermera resguarda una inyectadora en un locker para poder cómo atender a un paciente, se lo encuentran, y los directores, que tengo que decirlo públicamente, muchos fueron residentes y se beneficiaron en el sentido de para atender a un paciente de esas llamadas caletas que tenemos en los hospitales, sobre todo el personal del nocturno. Hoy son los que salen a descalificar a las enfermeras y a los enfermeros, haciendo ver que ese insumo que no se está robando, porque el que se lo roba se lo lleva a su casa, lo tiene en un hospital, lo tiene guardado para poder atender una urgencia o una emergencia, entendiendo que los hospitales no están siendo abastecidos de los insumos requeridos para atender. Sumado al salario írrico, que ahora no solamente lo poquito que tenemos, sino que nos acuerdan algo y mañana no los quitan, las condiciones en las cuales estamos laborando, que es altamente hostil, pues esta es una decisión que nosotros tomamos, en que vamos a volver a ejercer acciones de calle, vamos a volver a ejercer presiones antes de tener que tomar decisiones que hemos venido hemos traído un diferido desde hace muchos años, muchos meses, que es poner fin a la relación laboral, porque ya como trabajadores necesitamos un retorno económico que sea decente y que nos permita tener calidad de vida. Entonces, ayer la asamblea del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital tomó esa decisión, salir nuevamente a las calles, retomar, exigir las exigencias de un salario de acuerdo a la Constitución, pero exigirle a la ministra que de manera inmediata nos restituya los montos de salario que nos fueron disminuidos y nos restituya el porcentaje de las primas que unilateralmente y en franca violación al artículo 89 constitucional, ella nos quitó. ¿Cuánto está ganando el personal de enfermería en este momento? Fíjate, según las tablas que a partir de el 15 de marzo entraron en vigencia, un profesional de enfermería está en este momento con un salario base de 246 bolívares. En salud, porque para funcionarios públicos, de acuerdo a la ONAP, está en 296.41, es decir, seguimos por debajo de la canasta básica, la canasta básica hoy está por el orden de los 800, nosotros con este salario base que nos está dando el ministerio, pues seguimos en una situación de extrema pobreza, porque ese salario pues no nos permite tener acceso a la alimentación, tener acceso a la salud, que también la tenemos muy golpeada, tener acceso al pago de transporte. Ya vemos como los transportistas están anunciando aumento salarial y bueno, esto pues por supuesto nos tiene bastante comprometidas. No tenemos un salario suficiente en este momento, seguimos en extrema pobreza y por lo tanto decidimos seguir en el terreno de la lucha exigiendo lo que por derecho nos corresponde. Invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que ha ocurrido en las últimas horas, concretamente a propósito de esta reunión celebrada
con el denominado Foro Cívico. Allí había algunos representantes del sector salud. Ellos sostienen un encuentro directamente con Nicolás Maduro, pero no ha trascendido mayor cosa de allí, más allá de que se hicieron exigencias a propósito de la crisis que atraviesa Venezuela. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario sobre este tema. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión
750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en el sector salud y específicamente con el personal de enfermería. Nos acompaña la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, y yo les hago una inquietud. ¿Qué opina usted sobre esta reunión celebrada entre el denominado Foro Cívico y el régimen de Nicolás Maduro para plantear exigencias en torno a la crisis que afecta a nuestro país? La pregunta es, ¿usted tiene alguna expectativa con relación a este tema o no? La escuchamos. Fíjate, María Alejandra, yo debo aclarar que el gremio de enfermería forma parte del equipo de salud. Sus representantes son la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela, que en este momento está atravesando una crisis institucional que no nos permite pues validar la representación que aparece en algunos medios de comunicación en los últimos días. Y en los otros que de acuerdo a la ley de ejercicio nos otorga la representación es a los 35 colegios de enfermeras y enfermeros que hacemos vida a nivel nacional. Nadie puede aludirse el título de que es representante del sector salud. En salud hacemos vida 17 gremios, un sindicato de obreros y un sindicato de administrativos. Cada uno debe responder ante sus bases por las actuaciones que tiene que hacer. Nosotros como enfermeras creemos y estamos convencidos que no nos vamos a prestar para lavarle la cara a Nicolás Maduro ante las denuncias que se han presentado a la OIT y que hoy desesperadamente busca una foto con dirigentes sociales, con ONG, para poder presentarse ante la denuncia y justificar que ha cumplido con las acciones pues que se le han pedido, como lo es la fijación del salario mínimo, como es la tripartita, como es la libertad sindical. Nosotros como enfermeras creemos y estamos convencidos que un dirigente gremial y sindical tiene que velar por los intereses de sus agremiados y con contundencia y exigencia. Lamentablemente, hoy vemos cómo los diálogos acá en Venezuela con la administración de Maduro no se respetan. Hoy creemos que lo que se busca es una foto, pero se mantiene la violación flagrante a nuestros derechos. Nosotros, desde el terreno, desde la calle, le vamos a exigir a Nicolás Maduro que cumpla con su función, que él hoy tiene las nóminas del Estado y que esas nóminas del Estado que están bajo su poder y que significa el salario de los trabajadores lo tiene que adecuar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a lo que dice el artículo 91 Constitucional. Nosotros no nos estamos creyendo y no vamos a seguir creyéndonos el cuento de las sanciones. Yo creo que aquí si algo estamos claros en salud es que ha faltado política, ha faltado voluntad política por parte de los que hoy ejercen funciones de gobierno o dicen ejercer funciones de gobierno en Venezuela y que hoy nos tienen como unos parias. Si aquí hay dinero para armas, si aquí hay dinero para otras cosas, si aquí hay para traer conciertos a Venezuela, debe haber dinero para dotar los hospitales y para garantizarle a los trabajadores una remuneración justa para detener la estampida. Y cada dirigente gremial y sindical pues tendrá que asumir ante sus representados las decisiones políticas que pueda tomar en un momento determinado. Nosotros como enfermeros y enfermeras decidimos seguir exigiéndole al señor Nicolás Maduro, pero no nos vamos a convertir en ningún títere para que él se pueda lavar la cara ante las denuncias internacionales que se le ha hecho. Se le exige que cumpla con el artículo 91 para fijar el salario mínimo. Se le exige que respete la libertad sindical, que los gremios, los sindicatos, tenemos el derecho a decidir en elecciones internas quiénes nos van a dirigir. Es decir, que ¿usted cree que los miembros del denominado Foro Cívico voluntaria o involuntariamente se prestaron para lavarle la cara al régimen de Maduro? ¿Es lo que usted piensa? La escuchamos. María Alejandra, para el día 25 de abril se tiene previsto que llegue a Venezuela la comisión de encuesta para hacer la revisión si el ejecutivo que dirige Maduro ha cumplido con las recomendaciones que se le hizo, es decir, fijar el salario mínimo, tomando en cuenta la tripartita, respetar la libertad sindical. Hoy, y lo digo, desde los colegios de enfermería no hemos podido ir a elecciones porque el CNE no ha autorizado. Es decir, el CNE es el que decide cuándo un gremio o un sindicato puede ir a elecciones. Es una injerencia del Estado en las organizaciones gremiales y sindicales porque tenemos la libertad de decidir cómo
y cuándo vamos a elecciones de acuerdo a nuestros estatutos. Y lo digo por el Colegio de Distrito Capital. Nosotros desde el año 2016 estamos esperando que se nos autorice ir a un proceso electoral. Se fija un salario mínimo que no cumple con lo que le ordena el artículo 91 constitucional. Entonces, ¿qué podemos pensar? Ante la proximidad, ¿a quién beneficia una foto con dirigentes sindicales, con ONG o con todas las personas que estuvieron allí, que voluntario e involuntariamente, pero lo primero es que no habían terminado de salir de Palacio Miraflores cuando ya los medios oficialistas estaban publicando las notas? Entonces, eso nos dice a nosotros que aquí no hay voluntad de cambio. Aquí lo que están buscando es cómo evadir las responsabilidades ante las denuncias que ratificamos se han hecho ante los organismos internacionales. ¿Ustedes como colegio de enfermeras tienen pensado reunirse con la comisión de encuestas? ¿Eso está planteado o no? Sí, nosotros como colegio de enfermería estuvimos en la primera oportunidad que estuvo la comisión de encuestas, y en esta oportunidad vamos a volver a entregarle una comunicación donde estamos manifestando todos estos hechos. No solamente están violando el 91, ahora están violando el artículo 86, es decir, los derechos que eran adquiridos, que son adquiridos porque están plasmados en un acta convenio. Hoy, de manera unilateral, el Ejecutivo de Maduro los está desconociendo. O sea, que aquí en vez de mejorar a los trabajadores, se está desmejorando las condiciones. Y eso, por supuesto, nosotros tenemos que seguirlo denunciando, porque no vamos a prestarnos, repito, a lavarle la cara a quien hoy tiene a la clase trabajadora venezolana sumergido en una extrema pobreza, de acuerdo a lo que establece el Banco Mundial. Finalmente, tengo que preguntarle, porque el sector salud, lamentablemente fue uno de los más afectados producto de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. No ha terminado la epidemia. De hecho, acaban de identificar, la OMS acaba de identificar una nueva variante del coronavirus. ¿Qué puede comentar con nosotros en relación a este tema? La escuchamos. Sí, no, te corrijo, María Alejandra, no es que fuimos, es que seguimos siendo doblemente afectados. La afectación. El virus continúa, el virus no ha cesado. Hoy, con estas burbujas que se están haciendo en el país, donde hay conciertos, donde hay playa, eso es para hablar de una falsa normalidad. Porque hoy, ¿quién puede ir a un concierto? Una enfermera con $50, con una canasta de casi que supera los $800, no puede darse ese lujo, ni siquiera puede darse el lujo de llevar a sus hijos a una playa un fin de semana. Entonces, nosotros creemos y que seguimos doblemente afectados. No hay agua en los hospitales, no hay luz, no hay insumos. Si encuentran una inyectadora porque alguien nos ha hecho una donación, nos acusan de ladrona. Entonces hay hostigamiento laboral, persecución, descalificación. Es decir, hoy las enfermeras y los enfermeros, el caso nuestro, estamos todas casi bajo depresión, deprimida porque el sueldo no alcanza, deprimida por la persecución, deprimido porque el paciente necesita una atención y no se la podemos dar, deprimida porque nos llaman para ver en qué hospital pueden atender una afectación y en ningún hospital. O sea, seguimos con esta doble afectación con pandemia. Y repito, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, la pandemia es una arista más a la emergencia humanitaria compleja que la visibilizó, que se demostró la debilidad, la precariedad que tenemos en un sector tan medular para la sociedad. ¿No temen ustedes el impacto que puede tener esta nueva variante? De eso, digamos, se habla ahora mismo, porque da la impresión, efectivamente, producto de lo que usted comenta, lo que ha denominado como una burbuja, que la gente en general ha bajado la guardia. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Sí, aquí lo he dicho, hay una responsabilidad del Estado, por cierto, que no la ha cumplido. El manejo de la pandemia en Venezuela fue muy política. Creo que nunca nos vamos a enterar la verdadera cifra de los contagiados del COVID.
Los fallecidos en salud que superan los 800 gracias a Médicos Unidos, una ONG hermana, lo hemos podido publicar. Pero en este momento siguen los casos de COVID y a mí me genera muchísima alarma cuando veo las noticias de Shanghái, donde ya hay un número importante de contagiados. Nos pasó en diciembre del 2019, cuando escuchábamos lo que estaba pasando en China, y en Venezuela estábamos como que no nos iba a llegar nunca. Entonces hoy la situación del hospital es precaria. Hoy siguen los contagios, hoy siguen los muertos por COVID, pero ya no hay reporte. Ya cada familiar tiene que resolver el como sea, porque los hospitales no están funcionando y eso tenemos que decirle a riesgo de que a alguien le pueda molestar lo que uno dice. Pero aquí no venimos a decir lo que le gusta a los que no han cumplido con su responsabilidad. Por el contrario, yo creo que hacerle un llamado a la población. No hay que relajar las medidas. El tapabocas sigue siendo una barrera importante. El lavado de manos, el distanciamiento social. No crean el mensaje que le están mandando. Crean lo que le dice su vecino, lo que le dice su familia, que el COVID sigue circulando en Venezuela. Ana Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación en el sector salud. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willistar Caña, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. De Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.